Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el arquetipo nutricional, el número 27, la alimentación, y el de la fluyente vitalidad, el hexagrama número 29, lo abismal, el agua, que tiene su inmediata correlación en lo corporal, en la sangre. El hexagrama número 28, en cuyo centro nos encontramos, está constituido nuclearmente por el hexagrama número 1, lo creativo, cuya finalidad es permitir, conforme a principio, la distribución equilibrada de la sobrecarga que en la estructura del hexagrama se acumula en el centro con los débiles extremos portadores, tanto la primera línea como la sexta, son partidas y que amenaza hundimiento. Esta es la estructura inicialmente que debe tener en cuenta el consultante para la consulta que ha realizado al oráculo, y cuyo texto oracular, como siempre, vamos a recurrir al dictamen del Rey Wen. El Rey Wen dice en el dictamen que la preponderancia de lo grande, la viga maestra, se dobla por el medio en función de esa sobrecarga centralizada que tiene. Por tanto, es propicio tener a dónde ir. Hay logro si se busca la manera adecuada de ese tener a dónde ir. Y completa la imagen el Rey Wen con las siguientes palabras. Así el noble, cuando permanece solo, no se aflige, y si debe renunciar al mundo, no desespera. Este segundo enunciado quizás necesite de una explicación en relación que nos la van a dar, nos la van a proporcionar la contemplación, o la vamos a colegir de la contemplación de los trigramas componentes del hexagrama en cuestión que llevamos hoy, que es la sobrecarga y cuya estructura amenaza hundimiento. El consultante debe ya a priori aplicárselo en relación a la pregunta que acabo de hacer. El hecho de que el noble no se aflija aun cuando tenga que permanecer en soledad viene determinado por esta estructura, como digo, que en principio es un abajo, es agua, sun abajo es viento, que en este caso concreto es la madera, y más concretamente árboles, y arriba lago. De manera que árboles inmersos o sumergidos en un lago da una apariencia antropocéntrica de aislamiento, de soledad, que el noble debe aceptar adecuadamente para penetrar en el asunto aquel, es decir, aquella resolución que debe tomar de equilibrar el exceso de carga que tiene centrada para que sea portable, y el interior aguanta durante un tiempo que debe tener en cuenta el consultante, un tiempo que debe utilizar en esa penetración y en la serena distribución de las cargas. El tiempo no es indefinido. Forma parte de la estructura para que la estructura no necesariamente termine con el hundimiento y sí pueda dar tiempo al noble para que penetre, tome conciencia de que tiene una pesada carga en relación a lo que ha consultado, que puede venírsele encima y que debe soportar y dilucidar con serenidad, aún en soledad. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Perdón, para el hexagrama obtenido sin líneas mutantes. Cuando entramos en el orden de las mutaciones estructurales, abordamos la primera, que vuelvo a recordar, es una línea partida. De manera que el dictamen del Duque de Zhou habla de colocar
en relación a aquello que hemos consultado, un lecho de blanco carrizo habla en la tradición como una alfombra. En términos concretos sería toma todas las precauciones, porque en la glosa se amplifica el concepto de posibles atribuciones y de correlaciones que debe poder buscar el consultante en relación a lo que pretende, para aun cayendo en lo criticable por parte del entorno en que está, aquí debe ser excesivamente meticuloso, aun como digo, soportando la crítica que diríamos por aquí abajo, en términos coloquiales, qué tipo o qué mujer mamicita, cuántos detalles a tener en cuenta. No está de más el hecho de que antes de acometer el trabajo se tengan en cuenta todas las precauciones, como quien tiene un suelo delicado de un material antiguo y artístico y va a colocar sobre ella unas piezas metálicas de 1000 kilos o más y es tan cuidadoso que pone alfombras a tope para que no le rayen el suelo. Pues bien, esta es una primera advertencia para el consultante. Por cierto, que el discurso de consejo continúa con el complementario, que no es otro que el hexagrama número 43, y cuya nomenclatura es la resolución. La estructura amenaza un desbordamiento. Hay no ya nubes en lo alto del cielo. Esto sería una acumulación como nuestros nombres que ahora tienen cuando se producen unas lluvias torrenciales y arrasan con zonas del planeta aquí y allá. Lo que se va a producir es un desbordamiento. El texto advierte, y como siempre digo, sus palabras no son vanas, de que hay que dar la alerta en la propia ciudad. Alerta, porque se va a producir un desbordamiento. Es necesario que tomemos una resolución. Para esta resolución también hay unas características adecuadas para poder hacerla. No se debe combatir con violencia. No debe tampoco el consultante convertir sus vicios o tratar de convertir sus vicios sus defectos en virtudes, camuflándolo. Es decir, hay que dar un enérgico paso en el sentido del bien, pero sin enredarnos con una lucha violenta con el desalojo de la debilidad en el hexagrama 43, aunque todo él está lleno de energía. En la cabeza rige un punto de debilidad que es de todo punto conveniente, necesario despejar para poder llevar a cabo algún tipo de acción adecuadamente conforme a factibilidad y bien común propio y común del contexto al que se dirija. Esta es una posible respuesta para la mutación de la primera línea con el 43 como complementario. Cuando en otras circunstancias la respuesta oracular contiene una mutación en la segunda línea, el texto del Duque de Zhou habla de tomar un retoño, de que es posible un retoño raigar. Aquí cito yo una parte, bueno, del poema de Machado, quitando la del olmo podrido, pero aquella en el que el olmo viejo junto al río, gracias a que sus raíces están próximas al arroyo, a los frescos, a la frescura, que es traducible en el ámbito del concreto del consultante desde su estado de maduración, debe extender sus raíces a la frescura vital que discurre por su entorno en relación al contexto de la pregunta, para poder regenerar un brote, aunque el contexto propio sea un poco obsoleto y necesite ser revivificado por ese contacto con lo inmediato más bajo que circula por el alrededor.
El complementario, por tanto, es el 31, la labor de cortejo, en función del cual, sin pretender el consultante saberlo todo, aquieta su interior y con esa actitud se dirige hacia las fuentes joviales a fin de poder permeabilizarse de cómo ha de tratar el asunto para poder emplastar un cortejo con una finalidad de junta y de reciprocidad de respuesta. Esta es una interpretación para la segunda línea de mutación. Cuando en otro caso la mutación la obtenemos en la línea tercera, hago con esto gesticulación cuasi subliminal, bueno, quizás poco sutil, pero inteligible para el consultante que viene atendiendo a las clases, a la dificultad de la estructura del desenvolvimiento del consultante cuando muta una línea tercera difícilmente tensionada. La línea tercera habla, la expresa el duque de Zhou, en alguien que es obstinado y que pretende atravesar el muro con la cabeza. Entonces, aquí lo que se produce es lo que ya anunciaba el texto general, aquella amenaza de hundimiento. Si el consultante se empeña tal cual en seguir la cuestión tal como lo ha pensado, lo que va a producir es una quiebra de su proyecto, de su estructura en el orden que quiera desear por su obstinación y su empecinamiento en no querer desistir de un propósito que en principio pues está erróneamente concebido y que debe llevarlo inevitablemente al fracaso. Cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce, aunque su aspecto sea como lo es, el hexagrama que se produce el 47, que es cuya representación gráfica es el objeto que luego traduce la tradición por la desazón, el agotamiento. Lo que nos muestra la imagen del complementario, el 47, es la estructura de un lago cuya agua se ha subsumido y cuya superficie parece cuarteada, seca, imagen del agotamiento. Pero trascendiendo esa apariencia, tiene el sentido en profundidad, es la prueba del carácter. El hexagrama número 47 dentro de la tradición universal, especialmente en su tronco oriental, es la prueba del carácter. La prueba del carácter, aunque el consultante pueda tener elementos racionales que argumentar para justificar su pretensión, el texto del oráculo del 47 dice que no emplees palabras para tratar de convencer al destino, aquello que va más allá de lo puramente racional, porque ¿quién eres tú para determinar que para ti sea unas circunstancias tan singulares que tenga que saltar sobre las dificultades inherentes a cualquier circunstancia de humilde humanidad que en el fondo representamos cada uno? Cuando el consultante tiene la capacidad de asumir que a fin de cuentas no es uno más, y que por eso ni va a tener la mayor inteligencia, ni la mayor belleza, ni la mayor prosperidad, y que no importa lo que argumente de su bagaje, si acaba aceptándolo, va por extensión a corregir los procesos maléficos que se van acumulando por el rencor reprimido, por las frustraciones que la vida nos va dando, y salimos crecidos en nuestro carácter. Bien, en términos prácticos, no al proyecto, sí a la aceptación de esta negación como prueba del propio carácter,
y sí a poder salir crecido humanamente, aunque le hayan denegado el propósito previo al que ha acercado a consultar. Esta es una respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión la que muta es la línea cuarta, el hexagrama que se produce es el hexagrama el 48, el pozo, lo inmediato, el contexto elemental. El 48 forma parte de los procesos, de los distintos procesos que tipifica el libro de las mutaciones como forma de alimentar la vida, que van desde la lluvia, del hexagrama número 5, que se espera, al 27, que es el prototipo de la alimentación, el agua siendo, no es ni siquiera un bocadillo, desde luego que no es un manjar elaborado como en el caldero, el hexagrama número 50, pero es fundamental tanto para el riego de la maceta como para la propia vitalidad. De manera, alude al terreno común, a aquello que nos es común, no en un contexto determinado, no es exigible que alguien sepa de filología o de literatura o de física cuántica, pero sí es posible entretenerse con dónde está esta calle o dónde está aquella otra, o el centro, etcétera, cualquier cosa así común. La cuarta línea, vuelvo sobre la cuarta, me he extendido un poco por mi atasco en el 48, el prototipo del elemento común del agua. En la línea cuarta habla de que aquí se recibe ayuda, a diferencia de la tercera. En esta cuarta, en relación a la pregunta, pues puede ser pertinente llevarla adelante porque puede ser una ayuda para el consultante, pero debe limitar sus pretensiones al contexto de lo elemental. No pedirse si puede conformarse, como se diría hoy en términos comerciales, con una marca blanca, que no vaya a pedir la exquisitez y la terminación de una orfebrería compleja de élite económica muy pudiente. Bajar el nivel a lo elemental y recibir la ayuda sin un aprovechamiento egoísta solo para subvenir en lo elemental. Cierto que lo elemental también tiene su manera, que es el pozo, lo común, ¿no? El pozo, lo común, tiene una manera, una medida para sacar. Si la soga para sacar agua del pozo es corta, es decir, si se pide poco, se va a sufrir de sed porque no se alcanza el agua. Y si se es precipitado y arrojado en la manera de pedir, vamos a romper el cántaro contra el brocal y también vamos a perder. De manera que lo elemental con la medida adecuada para subvenir la necesidad que necesita paliar esta persona en relación con la consulta que ha obtenido la cuarta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la obtenemos en la quinta línea, ojo también, porque este sí que es un florecimiento tardío, que sería más de desgaste que de utilidad. No vayas a gastar las pocas energías o los pocos recursos que aún tienes y que te serán precisos para tu propia subsistencia, no vayas a gastártelo en algo que va a resultar ornamental, de corto alcance y vano al final. De manera que con la quinta línea más vale que nos contentemos con la posición y situación en la que estemos y tratemos de darle con el complementario duración, hexagrama número 32, cuyo prototipo es el matrimonio tradicional que
conociéndose, por ejemplo, como yo suelo decir, he conocido terminando el bachillerato y nos enamoramos y vivían sus padres, vivían los míos, ya no vive el padre, ya no vive la madre, hemos cambiado de ciudad, hemos sufrido enfermedades, hemos sufrido distintas vicisitudes a lo largo de la vida, pero en función de esa alta meta que significa en principio de manera ideal el matrimonio, hay una capacidad de adaptación a las distintas circunstancias para darle duración a lo esencial, que es aquel elemento que debe tener en cuenta este consultante por la línea quinta, que puede estar tentado de un florecimiento que lo iba a esquilmar más que a regenerar. Bien, esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otra ocasión la respuesta oracular muta con la sexta línea, pues aquí tenemos una situación bastante peculiar, valiente, generosa y con un profundo sentido del deber. Aquí, aunque el agua llegue a subir sobre la coronilla, el consultante estaría en principio moralmente y éticamente obligado a afrontar ese riesgo aún de perecer en el empeño, con lo cual el oráculo nos da un sesgo de valores trascendentes más importantes que la propia vida. No quiere decir necesariamente, con esto no quiero decir que el consultante que acaba de obtener esta línea tiene que empeñar su vida hasta dejarla en aras de aquello que tiene delante. Pero yo he tenido ocasión de verla en criaturas muy significadas que están viviendo aún en la fronte de esas circunstancias, porque el deber al que se deben, permítanme la redundancia, así lo exige. Bien, cuando muta esta línea, el hexagrama complementario que se produce es el 44, el encuentro súbito con la debilidad, debilidad a la que no debemos dejar paso. Aunque pueda parecer que es de poca monta el permitirnos aquella debilidad, el complemento de esta parte débil que por un encuentro fortuito y arropado de oscuridad en la que aparentemente podría pasar desapercibido el permitirse la debilidad, el complemento es que el consultante, al saber que se debe a los principios éticos universales, le impidan permitirse la debilidad en este franqueo de circunstancias difíciles que deberá poder afrontar. Bien, pues con esto hemos terminado el hexagrama de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.